Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy les presentaremos el tema de diagrama de Bode. Nuestro equipo está conformado por Edgar Corres, Jorge Méndez y su servidor, Abraham Mireles. Para comenzar, daremos la definición de la función de transferencia. La función de transferencia se define como el cociente de la salida de un sistema y su entrada, ambas en el dominio de Laplace. Aquí tenemos una representación de una función de transferencia, donde K es la ganancia del sistema, omega zn son los ceros del sistema y omega pn son los polos del sistema. En este caso podemos tener cualquier cantidad de ceros que estarán representados por S más omega Z1, por S más omega Z2 y así hasta S más omega Zn. Y por parte de los polos sería de la misma forma. Tendríamos S más omega P1 por S más omega P2 y así hasta S omega Pn. Si queremos dibujar el diagrama de Bode de esta función de transferencia, lo primero que debemos hacer es expresarla de modo que solamente aparezcan los siguientes términos. Los dos tipos de raíces reales que apreciamos en la parte superior y la raíz compleja conjugada que está debajo de las raíces reales. Vemos que todos los términos están elevados a k. Si k es mayor que 0, estaremos en el numerador y por lo tanto será un 0. Y si k es menor que 0, estará en el denominador y de esa forma tendremos un polo. Raíces reales del tipo s sobre omega x elevado a la potencia k, que sería la pulsación donde se encuentra el polo o el cero. Calculamos el módulo en dBs y lo que obtenemos es una recta con pendiente 20k dBs por década, que pasa por el punto omega x0. En el caso del cero, aquí tenemos la gráfica en la parte inferior izquierda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el eje de las pulsaciones está en escala semilogarítmica, por lo que hemos calculado en dBs y vemos que esta recta pasa por omega x0 y que una década después en 10 omega x tenemos 20k dBs. Como es 0, tenemos que k es mayor que 0, por tanto es una pendiente positiva. Y por el otro lado, en la parte inferior derecha, tenemos lo mismo con un polo con pendiente negativa. Y en cuanto a la fase, calcularemos la fase del término como k por arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Y obtenemos k por pi medios, que es una fase constante de valor k pi medios. Si se trata de un cero tendremos fase positiva y si se trata de un polo tendremos lo contrario, que sería la fase negativa. Ahora veamos las raíces del tipo 1 más s sobre omega x a la k. Para obtener la magnitud en decibeles, calculamos el módulo, igual como se hizo antes, y particularizamos para omega igual a 0, que valdría 0 decibeles. Para omega, cuando tiende a infinito, tendríamos la recta de 20 kilodecibeles por década, que pasa por omega x0. Y para omega igual a omega x, tendremos 3 decibeles. En este caso, lo que tenemos son asíntotas, que en las figuras de abajo serían las líneas rojas. Ahora revisemos el comportamiento de las raíces del tipo 1 más s sobre omega x a la k. Para comenzar, debemos calcular el módulo en decibeles, igual que como se hizo en el caso pasado, y particularizar para 3 ocasiones. Para cuando omega es igual a 0, que valdría 0 decibeles, para cuando omega tiende a infinito, que sería nuestra recta de 20 kilodecibeles por década, y cuando omega es igual a omega x, la cual sería aproximadamente 3 kilodecibeles. En este caso lo que tenemos son asíntotas, que en las figuras de abajo se muestran como las líneas amarillas. Tenemos valores de 0 desde el origen hasta el punto de omega x, y a partir de este tenemos una recta de 20 kilodecibeles por década, los cuales se puede ver que es la asíntota.
La función es la línea en rojo y como se dijo, para omega igual a omega x la función vale 3 kilodecibeles. Esa es la delta 3 kilodecibeles. Este sería el caso del cero, que es la recta con pendiente positiva, y este sería el caso del polo con recta con pendiente negativa. Ahora, para la parte de la fase, se va a obtener de la misma manera que en el caso anterior. Ahora, para obtener la fase, realizamos el mismo proceso que en el caso anterior. Calculamos la fase del término como k por la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real y particularizamos una vez más para 3 puntos en especial. Para cuando omega es igual a 0 tenemos una fase igual a 0, que sería el primer fragmento de la recta verde. Para cuando omega tiende a infinito tendremos k por pi medios, que sería la recta intermedia entre las dos verdes. Y para cuando omega es igual a omega x tenemos k por pi cuartos, que sería el último fragmento de la recta. Esta recta la calculamos como la recta tangente de la función en omega x con k por pi cuartos y vemos que este punto es aproximadamente omega x sobre 4.81. Y el siguiente punto sería 4.81 por omega x. La desviación respecto a la función en esos puntos se puede aproximar a k por pi 16avos. Este sería la de la parte izquierda, sí, sería el caso de un 0. Y se puede observar que la fase siempre es positiva, mientras que la gráfica del lado derecho es para un polo y se aprecia que la fase siempre es negativa. Retomando entonces lo antes mencionado por mis compañeros, consideraremos el siguiente ejemplo. Graficaremos la magnitud y fase de la función de transferencia mostrada HDS. El procedimiento a seguir es arreglar la función, lo cual será dividiendo y multiplicando por 100 al cuadrado, esto obviamente para no afectar la ecuación, para así obtendremos que todos los elementos del denominador tengan la forma que se explicó ya anteriormente. Para después separar cada uno de los elementos y graficarlos. Ya una vez graficados, será más fácil sumarlos y así obtener la respuesta de la magnitud. Como se puede observar en la HDS, ya multiplicando y dividiendo por 100 al cuadrado, se obtiene una forma con la cual podemos trabajar. Como se muestra en la figura del lado izquierdo, en el diagrama de Bode vemos la magnitud de cada uno de los elementos que se explicaron de la función de transferencia. Los colores corresponden a cada uno de los elementos. Por ejemplo, se saca la magnitud de menos 10 con la fórmula antes vista y se obtiene la línea, la constante en 20, que sería el azul. Ahora bien, para lo correspondiente a S cuadrada sobre 100 al cuadrado, obtenemos 40 decibeles por década, que se puede observar de color rojo. Recordando que la línea roja tendrá una pendiente de 40 decibeles por década debido a que está al cuadrado. Con lo correspondiente a la línea verde, vemos que es 1 más S sobre 100, todo esto al cuadrado. Nuevamente, al tener un cuadrado, sabemos que va a tener una pendiente de 40 decibeles por década, pero al estar en el denominador, eso nos indica que la pendiente será negativa y justamente interactúa o se ve el decaimiento a partir de 100. Para la línea morada hacemos exactamente lo mismo, pero ahora sería a partir de los 10K, que es el denominador de S. Como no está al cuadrado, su pendiente será de solamente 20 decibeles por década. Para la línea anaranjada será algo semejante, pero ahora empezará a decaer después de 1.000.000 debido a que es el denominador que acompaña a la S. Igual va a empezar a decaer con una pendiente de 20 decibeles, ya que no está al cuadrado y es negativa porque se encuentra en el denominador de la función de transferencia. Como ya graficamos todas las aportaciones de cada uno de los elementos, ahora solo resta sumarlas.
Como podemos observar en la figura del lado derecho, hay una línea que es la respuesta de la magnitud, que es de color negro. Como podemos observar, iniciamos con los 40 decibeles positivos que aporta la línea roja hasta que alcanza la segunda línea, que sería la verde. Entonces, considerando que empezamos con 40 decibeles positivos para después llegar con 40 negativos que da la línea verde, por eso se mantiene una línea recta hasta la aportación de la línea morada. Recordando entonces que estamos en una constante que vale 0, iniciamos con el decaimiento que aporta la línea morada, que vale 20 decibeles negativos, hasta topar con la línea anaranjada, que aporta otros 20 decibeles negativos, haciendo que la última parte de la recta negra sea un decaimiento de 40 decibeles por década. Y así obtenemos la gráfica de la magnitud. Ahora para la fase tenemos algo que es sumamente similar. Para empezar hay que considerar que para la contribución de la ganancia menos 10 debemos de considerar el signo negativo, ya que el menos introduce un desfase de menos pi, mientras que la línea roja que se puede observar en la parte superior de la gráfica del lado izquierdo introduce el desfase de pi. Para la línea verde hay que entender que empezamos en 0 y vamos a terminar en menos pi debido a que está al cuadrado y está en el denominador. Como ya lo expliqué en la magnitud, la fase es muy parecida, por lo cual hay que seguir justamente verificando cuál es el denominador que acompaña la S en cada uno de los elementos, ya que eso será justo la mitad del decaimiento que sufrirá la fase. Recordando siempre que si está al cuadrado va a decaer desde 0 hasta pi. De lo contrario, si solamente está a grado 1, va a decaer desde 0 hasta menos pi medios. En la gráfica de la derecha podemos observar la suma de cada uno de los elementos, empezando en 0, donde se puede ver el decaimiento aportado por la línea verde. Continuamos constante hasta donde topamos con la línea morada y nuevamente empezamos con un decaimiento. Mantenemos constante hasta topar con la línea naranja y nuevamente mostramos el decaimiento que aporta la línea naranja, que solamente es de pi a menos pi medios, que en ese caso ya sería de menos pi a menos 3 pi medios, y así mantenerse constante en menos 2 pi. Gracias por su atención y esperemos que haya sido de su agrado.